Hola, buenas noches, ¿qué tal? Son las 9 de la noche, hace una temperatura de 12 grados en este momento, sigue siendo miércoles. Vamos a hacer una lectura del Juan, así adelantamos un poco. Juan capítulo 4 que dice: cuando el Señor se enteró de que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se dirigió otra vez a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le había dado a su hijo José. De hecho, allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, que estaba cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. En eso llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos, pero la samaritana le preguntó: ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si supieras del regalo de Dios y supieras quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le habrías pedido agua a él y él te habría dado agua viva. Ella le dijo: pero Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, el pozo es profundo. ¿De dónde vas a conseguir esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestros antepasados, Jacob? Él fue quien nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y su ganado. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Más bien el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial que brotará para dar vida eterna. La mujer le dijo: dame de esa agua, Señor, para que no vuelva a tener sed ni tenga que estar viniendo a este lugar a sacar agua. Él le dijo: anda, llama a tu esposo y vuelve aquí. No tengo esposo, le contestó la mujer. Jesús le dijo: tienes razón al decir que no tienes esposo, porque has tenido 5 y el hombre que tienes ahora no es tu esposo. Lo que has dicho es verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados adoraban a Dios en esta montaña, pero ustedes dicen que hay que adorarlo en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, viene la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación comienza con los judíos. Pero viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. Porque el Padre sin duda está buscando personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le contestó: ese soy yo, el que está hablando contigo. Justo en ese momento llegaron sus discípulos y les extrañó que Él estuviera hablando con una mujer. Pero claro, ninguno preguntó qué estás buscando o por qué estás hablando con ella. Entonces la mujer dejó allí su vasija de agua y se fue a la ciudad a decirle a la gente: vengan para que vean a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? La gente salió de la ciudad y fue a verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían: Rabí, come algo. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento del que ustedes no saben. Así que los discípulos se decían unos a otros: nadie le trajo comida, ¿verdad? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues fíjense en lo que les digo: levanten la vista y miren, los campos están blancos, listos para la cosecha. Ya el cosechador está recibiendo su paga y recogiendo fruto para vida eterna. Así, el sembrador y el cosechador pueden alegrarse juntos, porque en esto se cumple el refrán: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los mandé a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Fueron otros los que trabajaron duro y ustedes se han beneficiado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquella ciudad pusieron su fe en él gracias al testimonio de aquella mujer, que aseguró: me dijo todo lo que yo he hecho. Así que cuando los samaritanos lo fueron a ver, le pidieron que se quedara con ellos y él se quedó allí 2 días. Como resultado, al oír lo que enseñaba, muchos más creyeron en él y le dijeron a la mujer: ya no creemos solo por lo que tú nos contaste, lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que de verdad es el Salvador del mundo. Después de esos 2 días salió de allí rumbo a Galilea.
Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, pues ellos también habían ido a la fiesta y habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Entonces fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un funcionario del rey que tenía a su hijo enfermo en Capernaum. Cuando este hombre oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le pidió que bajara a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Pero Jesús le dijo: a menos que vean milagros y cosas impresionantes, ustedes nunca van a creer. El funcionario del rey le pidió: Señor, baja conmigo antes de que mi niño se muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo está vivo. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus esclavos salieron a su encuentro para decirles que su hijo estaba vivo. Así que él les preguntó a qué hora había empezado a sentirse mejor. Le contestaron: la fiebre se le fue ayer a la hora séptima. Ahí el padre se dio cuenta de que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo está vivo. Y él y todos los de su casa se hicieron creyentes. Este fue el segundo milagro que Jesús hizo después de volver de Judea a Galilea. Juan 5. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahora bien, en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. En ese lugar estaba recostada una multitud de enfermos, ciegos, cojos y personas que tenían extremidades atrofiadas. Y había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al ver a este hombre allí acostado y sabiendo que llevaba enfermo mucho tiempo, Jesús le preguntó: ¿te gustaría ponerte bien? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Cada vez que voy a entrar, alguien se me adelanta y baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y camina. Y el hombre enseguida se puso bien, recogió su camilla y comenzó a caminar. Aquel día era sábado, así que los judíos se pusieron a decirle al hombre que había sido curado: hoy es sábado, no te está permitido cargar la camilla. Pero él les contestó: el hombre que me curó me dijo: recoge tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo recógela y camina? Pero el hombre que había sido curado no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, te has curado, ya no peques más, no sea que te pase algo peor. El hombre se fue y les dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero él les contestaba: mi padre hasta ahora sigue trabajando y yo también sigo trabajando. Qué buen texto para las personas que dicen que Jehová está dormido, o que Jehová está enojado con nosotros, o que a él no le importamos para nada, ¿no? Dice que hasta ahora Jehová sigue trabajando. No está durmiendo, no está de espalda, no está enojado con nosotros, más bien está cuidándonos constantemente y preparándolo todo para que nosotros, de verdad, los que queremos hacer su voluntad, podamos vivir para siempre. El 18 sigue diciendo: a raíz de eso, los judíos se esforzaron todavía más por matarlo, porque además de no respetar el sábado, llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, Jesús les dijo: de verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta, solo hace lo que le ve hacer al Padre. Porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera. Porque el Padre quiere al Hijo y le enseña todas las cosas que él mismo hace. Y le enseñará obras más grandes que estas para que ustedes se queden asombrados. Porque al igual que el Padre resucita a los muertos y les da vida, el Hijo también le da vida a quien él quiere dársela. Porque el Padre no juzga a nadie en absoluto, sino que le ha confiado al Hijo toda la labor de juzgar, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, que fue quien lo envió. De verdad les aseguro que el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De verdad les aseguro que viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan hecho caso vivirán. Porque tal como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas para una resurrección de vida y los que hicieron cosas malas para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer ni una sola cosa por mi cuenta.
Juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si solo yo diera testimonio a mi favor, mi testimonio no sería verdadero, pero hay otro que da testimonio a mi favor y sé que el testimonio que él da acerca de mí es verdadero. Ustedes le han enviado mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Ahora bien, yo no acepto el testimonio de ningún hombre, pero digo estas cosas para que ustedes se salven. Ese hombre era una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes por un poco de tiempo estuvieron dispuestos a alegrarse muchísimo con su luz. Pero el testimonio que yo presento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que mi Padre me mandó a hacer, estas obras que yo hago, confirman que el Padre me envió. Y el Padre que me envió, él mismo es quien ha dado testimonio acerca de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, y su palabra no reside en ustedes porque no creen al que él envió. Ustedes estudian con mucho cuidado las escrituras porque piensan que por medio de ellas tendrán vida eterna, y son estas mismas las que dan testimonio acerca de mí. Aún así ustedes no quieren acudir a mí para tener vida. Yo no acepto las alabanzas de la gente. En cambio, sé muy bien que en ustedes no hay amor a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Ahora, si viniera otro en su propio nombre, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo van a creerme ustedes que aceptan alabanzas unos de otros en vez de buscar la aprobación del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes ponen su esperanza. En realidad, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió sobre mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer lo que digo yo? Juan 6. Después de estas cosas, Jesús partió al otro lado del mar de Galileo, de Tiberíades, y una gran multitud lo iba siguiendo porque veía los milagros que él hacía al curar a los enfermos. Así que Jesús subió a una montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús levantó la vista y vio que una gran multitud venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: ni 200 denarios de pan alcanzarían para que cada uno comiera un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús dijo: díganle a la gente que se siente. Como en ese lugar había mucha hierba, se sentaron allí. Había unos 5.000 hombres. Jesús tomó el pan y después de darle gracias a Dios, luego repartió entre los que estaban sentados allí. Hizo lo mismo con los pescaditos y comieron todo lo que quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que dejaron los que habían comido de los 5 panes de cebada. Cuando la gente vio el milagro que hizo, se puso a decir: está claro que este es el profeta que tenía que venir al mundo. Entonces Jesús, que sabía que estaba a punto de venir para llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Al anochecer, sus discípulos bajaron al mar, se subieron a una barca y empezaron a cruzar el mar en dirección a Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesús todavía no se había reunido con ellos, y el mar comenzó a agitarse porque el viento soplaba con fuerza. Después de remar unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y les dio miedo. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, y poco después la barca llegó al lugar al que se dirigían. Al día siguiente, la multitud que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había ninguna barca. Antes había una pequeña, pero Jesús no se había subido a esa barca con sus discípulos, sino que ellos habían ido solos. Entonces unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del lugar donde la gente había comido el pan después de que el Señor le dio gracias a Dios. Así que cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se subieron a las barcas y se fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: de verdad les aseguro que ustedes no me buscan porque vieron milagros, sino porque comieron de los panes hasta quedar satisfechos. No trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que dura y lleva a vida eterna, el que les dará al Hijo del Hombre. Y es que el Padre, Dios mismo, ha puesto sobre él su sello de aprobación. Por lo tanto les preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús le contestó: esta es la obra de Dios, que demuestren fe en él
que él envió. Entonces le dijeron: ¿y qué milagro vas a hacer para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obra haces tú? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, tal como está escrito, les dio de comer pan del cielo. Jesús entonces les dijo: de verdad, les aseguro que Moisés no les dio el pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que ha bajado del cielo y le da vida al mundo. Así que le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí nunca más tendrá hambre, y el que demuestre fe en mí nunca más tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes me han visto y aún así no creen. Todos aquellos que el Padre me entrega vendrán a mí, y al que venga a mí yo jamás lo rechazaré, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda ninguno de todos los que él me ha entregado, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que reconozca al Hijo y demuestre fe en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces los judíos se pusieron a murmurar de él porque había dicho: yo soy el pan que bajó del cielo. Y empezaron a decir: este no es Jesús, hijo de José. ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice: yo he bajado del cielo? Al ver esto, Jesús les dijo: dejen de murmurar entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos ellos serán enseñados por Jehová. Todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre. Aparte del que viene de Dios, ese sí ha visto al Padre. De verdad, les aseguro que el que cree tendrá vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y de todas maneras murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come este pan, vivirá para siempre. De hecho, el pan que yo voy a entregar para que el mundo viva es mi carne. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre ellos y decir: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo: de verdad, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes mismos. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es alimento de verdad y mi sangre es bebida de verdad. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre se mantiene en unión conmigo, y yo me mantengo en unión con él. El Padre que vive me envió, y yo vivo por causa del Padre. De igual modo, el que se alimente de mí vivirá por causa de mí. Este es el pan que bajó del cielo. No es como el que comieron los antepasados de ustedes, quienes acabaron muriendo. El que se alimente de este pan vivirá para siempre. Dijo estas cosas mientras enseñaba en una sinagoga de Capernaum. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: este discurso es ofensivo. ¿Quién lo puede escuchar? Pero Jesús, que sabía en su interior que sus discípulos estaban murmurando de eso, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Lo que da vida es el Espíritu. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo conceda. A raíz de eso, muchos de sus discípulos volvieron a las cosas que habían dejado atrás y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12: ustedes no quieren irse también, ¿verdad? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le contestó: yo los elegí a ustedes, a los 12, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sin embargo, uno de ustedes es un calumniador. Estaba hablando de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque aunque era uno de los 12, lo iba a traicionar. Juan 7. Después de esto, Jesús siguió recorriendo Galilea porque prefería no andar por Judea, ya que los judíos estaban buscando una oportunidad para matarlo. Ahora bien, se acercaba a la fiesta judía de los tabernáculos, por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos también vean las obras que haces, porque cuando uno quiere que todos los conozcan,
no hace nada en secreto. Si tú haces estas cosas, muéstrate al mundo. En realidad sus hermanos no demostraban fe en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo todavía no ha llegado, pero para ustedes cualquier tiempo es bueno. El mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de que las cosas que hacen son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo aún no voy a subir a esta fiesta, porque mi tiempo todavía no ha llegado. Les dijo esto y se quedó en Galilea. Sin embargo, una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió, pero no lo hizo abiertamente, sino en secreto. Así que los judíos se pusieron a buscarlo en la fiesta y a decir, ¿dónde estará ese hombre? Entre las multitudes había mucha gente cuchicheando sobre él. Algunos decían, es una buena persona. Otros decían, no lo es. Lo que hace es engañar a la multitud. Pero claro, nadie se atrevía a hablar de él en público por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Los judíos estaban asombrados y decían, ¿cómo sabe este hombre tanto de las escrituras si no ha estudiado en las escuelas? Entonces Jesús le contestó, lo que yo enseño no es mío, sino del que me envió. Si alguien desea hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que yo enseño viene de Dios o si son mis propias ideas. El que enseña sus propias ideas busca su propia alabanza, pero el que busca que alaben al que lo envió es fiel a la verdad y no hay injusticia en él. Moisés les dio la ley, ¿no es cierto? Pero ni uno de ustedes obedece la ley. ¿Por qué intentan matarme? La multitud le contestó, tienes un demonio. ¿Quién intenta matarte? Entonces Jesús les dijo, hice una sola cosa y todos ustedes se quedaron sorprendidos. Piensen en esto. Moisés les dio la circuncisión, aunque en realidad no viene de Moisés sino de sus antepasados. Y ustedes circuncidan a un varón en sábado. Si circuncidan a un varón en sábado para no desobedecer la ley de Moisés, ¿cómo es que se ponen tan furiosos conmigo por curar totalmente a un hombre en sábado? Dejen de juzgar por las apariencias, sean justos cuando juzguen. Entonces algunos de los habitantes de Jerusalén se pusieron a decir, este es el hombre a quien intentan matar, ¿no es cierto? Pero mira, ahí está hablando delante de todos y no le dice nada. No le dicen nada. ¿Será que nuestros gobernantes se han convencido de que Él es el Cristo? Pero no, nosotros sabemos de dónde es este hombre. Y cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús dijo con voz fuerte mientras enseñaba en el templo, ustedes me conocen y saben de dónde soy, pero yo no vine por mi propia cuenta. El que me envió es real y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo como representante suyo y fue él quien me envió. Por eso comenzaron a buscar la manera de atraparlo, pero nadie pudo ponerle las manos encima porque todavía no había llegado su hora. Aún así, muchos de los que estaban allí pusieron su fe en él y decían, cuando venga el Cristo, él no va a hacer más milagros de los que ya ha hecho este hombre, ¿verdad? Los fariseos oyeron a la multitud cuchicheando estas cosas sobre él. De ahí que ellos y los sacerdotes principales mandaron guardias para arrestarlo. Jesús entonces le dijo a la gente, estaré con ustedes un poco más de tiempo antes de ir a quien me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán. No pueden ir a donde yo esté. Así que los judíos comentaban entre ellos, ¿a dónde piensa ir para que no podamos encontrarlo? ¿No pensará irse con los judíos esparcidos entre los griegos y enseñarles a los griegos? ¿A qué se refería cuando dijo, ustedes me buscarán, pero no me encontrarán? No pueden ir a donde yo esté. El último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguien pone su fe en mí, de lo más profundo de su ser saldrán ríos de agua viva, tal como dicen las Escrituras. Ahora bien, con esto se estaba refiriendo al Espíritu que iban a recibir los que pusieran su fe en él. Y es que aún no se había recibido el Espíritu porque Jesús todavía no había sido glorificado. Al oír estas palabras, algunos de la multitud se pusieron a decir, está claro que este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, el Cristo no puede venir de Galilea, ¿verdad? ¿No dicen las Escrituras que el Cristo sería de la descendencia de David y que vendría de Belén, la aldea de donde era David? Así que entre la multitud se produjo un desacuerdo acerca de él.
y algunos de ellos querían arrestarlo, pero nadie pudo ponerle las manos encima. Entonces los guardias volvieron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos. Estos últimos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias les respondieron: nunca ha hablado así ningún hombre. Pero los fariseos les dijeron: ¿no se habrán dejado engañar ustedes también? ¿Acaso alguno de nuestros gobernantes o de los fariseos ha puesto su fe en él? Pero esta multitud que no conoce la ley es gente maldita. Nicodemo, que anteriormente había ido a ver a Jesús y que era uno de ellos, les dijo: según nuestra ley, no se puede juzgar a alguien sin antes escucharlo y saber bien lo que está haciendo. ¿No es cierto? Al oír esto, ellos le dijeron: tú no serás también de Galilea, ¿verdad? Investiga y verás que de Galilea no puede salir ningún profeta. Bien, ahora sí, que tengamos un hermoso sueño, que podamos descansar, recuperar fuerzas para continuar mañana la vida. Hasta mañana si Dios quiere. Saludos.